encabezamos la integración de América Latina en Colombia. La gente, la ciudadanía estuvo marchando para defender las reformas de un nuevo gobierno. Esas reformas que le he comentado algo ya a Pepe, son las que se empiezan a discutir, Pepe, en la calle, como con reformas a la salud, vendrán otras reformas importantes para el pueblo colombiano. Un mensaje a nuestro país. Me imagino de que como en todo un proceso de cambio hay incertidumbre, yo les quiero transmitir que pertenezco a un pequeño país que hace muchísimos años tiene una salud pública muy fuerte. Todos contribuimos, poco o mucho, y se atiende a todo el mundo. Y los que no tienen recursos también son atendidos. Eso funciona. De la misma manera que tenemos una enseñanza, la enseñanza universitaria en el Uruguay es gratuita hace más de 100 años. Por eso en nuestro pequeño país es caro, porque esos son bienes públicos. Pero es la única manera de que exista democracia. ¿Por qué? Porque si no, los que tienen muchos recursos tienen los problemas arreglados. Y el grueso de la gente sufre las consecuencias y las diferencias. La salud debe ser para todos y tiene que tener una garantía de que exista para todos. La enseñanza también. No son cuestiones de izquierda o de derecha, son cuestiones de humanidad elemental del progreso humano. No le tengan miedo a las reformas, por el contrario, ningún gobierno puede hacer magia si su pueblo no lo entiende. Hagan lo posible en ese país formidable que tienen, que no merece haber tenido una historia tan amarga en los últimos 60 años. Hasta siempre. ¡Vayan a trabajar! ¡Dejen de la canción! ¡Que trabajen, que necesitan trabajar! ¡Trabajen para ustedes! ¡No fueron los líderes! ¡Trabajen para ustedes! ¡No fueron los líderes! Hoy hemos aprobado una moción que abre un nuevo cronograma de comparecencias. Existen nuevos involucrados dentro de esta estructura criminal y de posibles delitos con el narcotráfico y el lavado de activos. El día de mañana nosotros vamos a instalar la sesión de la comisión a las 17 horas, donde esperamos recibir las comparecencias de la ex comandante de policía Tanya Varela, la ex ministra de Agricultura Tania Vera, el ex ministro de Agricultura Bernardo Manzano, el ex ministro de Gobierno Francisco Jiménez, del señor Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Pública, así como de todos los agentes que fueron parte de la elaboración del informe. Ese informe que estaba archivado, que estaba escondido y que el país no tenía conocimiento sobre el delito de narcotráficos y que según las revelaciones podrían indicar que ese dinero del narcotráfico habría financiado la campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso. Mañana instalaremos la sesión y estas comparecencias serán recibidas y serán parte del informe que está realizando la Comisión por la Verdad y la Justicia y la lucha contra la corrupción en el caso en Revisemos este documento. Registro oficial, lunes 3 de octubre del 2022. Páginas 54 y siguientes. El director del Servicio de Rentas Internas decide sacar a Albania del listado de los países considerados paraísos fiscales. Albania. Sí, el mismo país del que hoy se habla tanto, porque el cuñado del presidente y sus operadores mantienen relación con la mafia de ese país que ha permeado la estructura del Ejecutivo. Albania dejó de ser considerado paraíso fiscal en el gobierno de Lasso. Esto explica muchas cosas. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes,
en favor del interés común. Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos. Fui el primero en prohibirlo con el decreto 004, suscrito en la tarde del 24 de mayo del 2021, mediante el cual establezco el Código de Ética. Código de Ética que prohíbe el nepotismo. Código de Ética que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar visitas de familiares del presidente y de funcionarios del gobierno. Solamente un presidente arrinconado y asustado se animaría a grabar una cadena nacional de 15 minutos pagados por los ecuatorianos para ponerse en ridículo delante del país. El ridículo, señor presidente, no se vuelve. Solamente un presidente como usted, Guillermo Lasso, abandonado a estas alturas hasta por sus más cercanos cuando el barco le hace aguas. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Lo hemos documentado. Tanto lo hemos probado que Contraloría audita sus contratos, que la Fiscalía investiga delincuencia organizada y le ha allanado hasta el Palacio, que la Asamblea fiscaliza a sus funcionarios y hasta usted, presidente, ordenó una investigación. Otra cosa es que cuando le resultó incómoda, ordenó desaparecer al investigador. ¿Cómo le gustaría hacer lo mismo con nosotros? Ha dicho usted, señor presidente, que esta es una historia falsa. Falso. Tan cierta es que usted ha tenido que echar del cargo por nuestras investigaciones a su secretario general, a su viceministro jurídico, a su gerente de CNEL, a su gerente de Flopec, a 2 de sus gerentes de Petroecuador, a su ministro de Energía y ayer mismo por entregarle currículums a operadores de la mafia albanesa al señor ministro de Agricultura. Esto solamente para recordarle los altos cargos. En total, señor presidente, desde que empezó esta investigación, ha perdido usted 11 funcionarios públicos que ha tenido que echar por sospechas. Ese es un equipo completo de fútbol para la corrupción y las cuentas en Andorra, ¿no? Se empeña en decir que su gobierno es un gobierno honesto, a pesar de que tiene por los techos a Hernán Luque, que trabajó con usted como ministro y trabajó con usted en el Banco Guayaquil. Y tiene por los techos a otros 7 investigados. Tiene por los suelos tantas pruebas de la corrupción, $150.000 de Luque, prófugo, Cherres diciendo que pone ministros y poniendo ministros, falsificaciones de contratos en CNEL, pedidos de sobornos millonarios en Petroecuador, contratos duplicados en Selec, sobreprecios descarados en los buques de Flopec. No sé si esto para usted es la honestidad. En ese tipo de casos. Bueno, uno no esperaría que ese tipo de casos ocurran porque no deberían pasar en la Escuela Superior de Policía, pero pasó. Y entiendo yo que al ser hijo de un general que ha vivido, supongo, toda su vida dentro de las instancias policiales, con todos los procedimientos que allí se aplican, debería haber actuado de otra forma. Se supone que él ha vivido toda su vida y dicen que es un teniente excepcional, que tiene una carrera muy buena, y no lo dudo. Pero ahí se demostró, no es necesario solamente apalancarse, no es necesario solamente vincularse por medio del general, es necesario demostrar lo que uno es profesionalmente. Él debió actuar, él debió hacerlo y no lo hizo. Eso lo determinó la Fiscalía y mi defensa. Por eso yo le acuso al señor Camacho, porque él no actuó. Le hubiera podido acusar a la señorita Sánchez, pero lastimosamente en nuestra norma ya no hay el tipo de cómplices. Ella escuchó y no hizo tampoco nada. Sin embargo, ella no es una oficial de policía. Ella era una cadete, una estudiante en la Escuela Superior de Policía. ¿Qué esperan ahora de este momento que se ha tomado el juez de estos días? No sabemos cuánto, ustedes no tienen conocimiento de cuándo va a dar ya su resolución el juez. ¿Qué esperan que ocurra durante este tiempo? ¿Qué esperan que resuelva el juez en este caso? La Administración de Justicia, en las manos del doctor Gallo, va a hacer lo que le corresponde. Él pidió que se le deje los 76 cuerpos, que son más de 7.600 fojas para el análisis. Está determinado que tienen responsabilidades.
Le dejo al señor Gallo para que siente un precedente incluso de todas esas mujeres que somos violentadas diariamente. Ahora, él por omisión tendrá que entrar a juicio y el señor Camacho y el señor Cáceres, él tendrá que ir a todo lo que diga la ley. Si es posible, o sea, yo como María, como Elizabeth Otavalo, lo que necesito es que el asesinato de mi María Belén no quede impune. Simplemente que pague con todo el peso de la ley. Si es posible, quisiera cadena perpetua, pero no existe en nuestro reglamento, en nuestras normas. Que se dé toda la pena máxima a ese maldito que le quitó la madre a Isaac. Doña Elizabeth, ¿qué va a pasar o qué acciones tienen ustedes planificadas en caso de que la resolución del juez no se apegue a lo que ustedes aspiran? Me refiero en este caso que no se llame a juicio al subteniente Camacho y que finalmente se responsabilice únicamente al señor Cáceres. Apelaremos. Asimismo existe la Administración de Justicia. Apelaremos y en el debido proceso demostraremos que Camacho es responsable. Respecto al proceso por fraude procesal, ¿ese en qué instancia está? ¿Avanza, no avanza? ¿Qué expectativas hay al respecto? ¿Y allí va a ser involucrada la señorita Jocelyn Sánchez o no? Definitivamente existe el otro proceso que es fraude procesal que lleva la Fiscalía General del Estado. Y las investigaciones las están haciendo los policías que usted recordará unos días atrás fueron retirados, pero que luego ya fueron reintegrados. Entonces, ahí se determinará todas las omisiones, las mentiras, los ocultamientos que ellos hicieron, como por ejemplo, simplemente dos les voy a dar. Es uno, cuando se encontró la billetera, el teléfono de mi hija, y unas prendas de mi hija, la policía ni siquiera hizo un parte y no le informó inmediatamente al fiscal. O como el 21 de septiembre, la policía fue a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, a ver dónde estaba el cuerpo de mi María Belén en el Cerro Casitagua. Y a mí me informaron a las 2:30 de la tarde, a las 14:30. ¿Qué hicieron en todo ese tiempo? Ellos ya sabían que mi hija estaba enterrada ahí y nunca, ni siquiera la fiscalía y menos Elizabeth Otavalo se enteró que María Belén estaba enterrada cruelmente en ese cerro. Doña Elizabeth, es muy difícil este tema para usted, entiendo, debe ser absolutamente revictimizante tener que hablar permanentemente del caso y esperamos que el juez se pronuncie lo más rápido posible y el caso pues tenga la debida diligencia. No obstante, ¿usted cree que independientemente de lo que decide el juez, sea que solo llame a juicio a Cáceres, sea que llame a juicio a todos los que están en este momento inmersos en este proceso, usted va a tener justicia para su hija? Y le pregunto esto porque no es solo Cáceres quien aparentemente intervino. Ahí usted mismo ha señalado en el tema del fraude procesal mucha gente que ocultó, que ayudó, que colaboró para que el caso no se sepa desde el principio, no se conozca desde el principio. ¿Usted cree que va a obtener justicia solo con la condena de Cáceres, por ejemplo, cuando hubo muchas otras personas y otros oficiales de rangos superiores que ni siquiera están siendo investigados? Es por eso que yo voy a llegar a las últimas instancias en el tema nacional. Sin embargo, hoy por hoy estoy pidiendo organismos internacionales que me ayuden a investigar lo investigado, porque no me siento conforme, porque mataron a mi hija. Porque se comieron a mi hija en esa institución. Y la reparación no será solamente económica, la reparación es más allá de eso, es integralmente que quede un precedente que nunca más nos van a hacer daño. Y ese castillo de Grayskull no es que se va a caer, de pronto ponemos un nombre ahí tan grande que diga María Belén Bernal, para que cada que lean nunca se olviden que ahí asesinó un policía a su esposa, y que ninguno de esos policías, sordos, ciegos y mudos, no puedo entender cómo en una institución nadie prestó auxilio.